Viuda pobre hizo un último gesto de bondad, y ahora la puerta de su casa tiembla bajo los golpes de don Ramiro. María Fernanda aprieta a su niña contra el pecho, con sus otros hijos escondidos detrás, y aún así abre. Afuera, el hombre que quería echarlos de su tierra sonríe como dueño de todo, hasta que desde adentro se escucha una voz débil, imposible. «Ramiro, ya basta». El herido que María rescató del río, el que debía estar muerto, aparece de pie, pálido, y levanta un medallón como una Shima. Sentencia. La sonrisa de Ramiro se quiebra. El pueblo se queda sin aire. Porque si ese hombre dice la verdad, María no solo puede perder su casa, puede desatar algo que nadie va a poder detener. ¿Y quién va a pagar el precio cuando la bondad se vuelva una amenaza? María Fernanda López tenía 52 años cuando la tierra cayó sobre el ataúd de José y el sonido seco la atravesó como si le cerraran el pecho con una tapa invisible. Ese ruido quedó resonando dentro de ella durante días, mezclado con el viento del campo y el crujir de la madera vieja de la casa. El golpe de la pala no era solo tierra, era el final de una vida compartida, de una voz que la llamaba negra al caer la noche, de unas manos ásperas que, aún cansadas, siempre encontraban las suyas para darle seguridad. En ese instante, María entendió que el mundo no se había detenido por su dolor. Había seguido girando, indiferente. El cementerio era apenas un claro de tierra dura, cercado por alambres torcidos y cruces desiguales, muchas sin nombre, otras con letras casi borradas por el sol. El viento del interior levantaba polvo y lo metía en los ojos, mezclándose con lágrimas que nadie se animaba a limpiar. No hubo flores de verdad, solo unas ramas verdes que Camila cortó del camino, torcidas, desparejas, pero vivas. María pensó que esas ramas se parecían mucho a ellos, dobladas, maltratadas, pero todavía respirando. Los vecinos se quedaron a distancia, murmurando lo justo. Algunos se persignaron, rápido, otros miraron el reloj. Nadie se ofreció a acompañarla de regreso. El dolor ajeno siempre incomoda cuando no hay nada que ganar. En ese silencio espeso, María sintió algo nuevo crecerle por dentro. No solo tristeza, sino una soledad más profunda, más peligrosa. Ya no estaba José para plantarse delante de ella cuando alguien levantaba la voz. Ya no había nadie que dijera, con mi familia no. El camino de vuelta fue largo. Los 5 hijos caminaban detrás, uno más callado que el otro. Camila, la mayor, miraba al suelo con la mandíbula apretada. Tenía apenas 17 años, pero ese día envejeció de golpe. Entendió, sin que nadie se lo explicara, que ahora muchas cosas iban a caer sobre sus hombros. Diego, con 12, pateaba piedras como si cada una fuera culpable de algo. Estaba enojado con la muerte, con el frío, con el hambre que ya conocía demasiado bien. Renata y Tomás caminaban tomados de la mano, confundidos, sintiendo que algo esencial se había roto, aunque no supieran ponerle nombre. La pequeña Luz dormía en brazos de su madre, ajena a todo, con la carita sucia de polvo y lágrimas secas, respirando tranquila, sin saber que el mundo podía ser tan cruel. La casa los esperaba igual que siempre, como una vieja cansada. Paredes de barro resquebrajadas, el techo con agujeros por donde entraba el viento y cuando llovía, también el agua. El piso frío les mordía los pies. María dejó a Luz en el catre y se quedó de pie un largo rato, sin saber por dónde empezar. Miró la mesa, las ollas vacías, la ropa colgada secándose mal. Todo parecía igual, pero nada lo era. Ahora cada rincón le recordaba lo que faltaba. Desde ese día empezó a medir la vida en puñados. Un puñado de frijoles, contado uno por uno, para que alcanzara. Un puñado de leña húmeda, que apenas prendía y llenaba la cocina de humo, haciendo llorar los ojos. Un puñado de coraje para levantarse cada mañana cuando el cuerpo pedía quedarse quieto. Y, cuando ya no quedaba nada más, un puñado de fe, pequeño, silencioso, pero testarudo, como una semilla enterrada en tierra seca. El hambre no tardó en hacerse presente. No entró de golpe, se fue sentando despacio, como quien se queda sin permiso. Se acomodó a la mesa, miró a los chicos comer, y se quedó ahí, todos los días. María estiraba la comida como podía. Diluía la sopa hasta que casi era agua caliente con sal. Partía el pan en pedazos cada vez más pequeños. A veces fingía que no tenía hambre, empujando su parte hacia el plato de los hijos. Después, ¿cómo?, decía. Camila la miraba en silencio, sabiendo que era mentira, pero sin discutir.
Por las noches, cuando los niños por fin se dormían, María se sentaba en la cama, juntaba las manos ásperas y rezaba en voz baja. No lo hacía de rodillas ni con palabras bonitas. Rezaba como hablaba, con cansancio. No pedía milagros grandes, pedía protección, pedía fuerza para no quebrarse delante de los chicos, pedía que despertaran al día siguiente sin fiebre, sin esa tos seca que empezaba a preocuparla. A veces hablaba con Dios como si fuera un viejo conocido que se había alejado demasiado. «No te olvides de nosotros», susurraba mirando el techo roto. El pueblo seguía su ritmo como si nada. Las mañanas eran iguales, gallos cantando, puertas que se abrían, gente que iba y venía. María caminaba con el balde hasta el pozo, esperando su turno. Algunas mujeres la saludaban con un gesto rápido, otras bajaban la mirada. Nadie se ofrecía a ayudar. Nadie preguntaba cómo estaban los chicos. La tienda dejó de fiar. La maestra empezó a mirar raro cuando los niños faltaban. María sentía que se volvía invisible, como si la viudez fuera una culpa que tenía que cargar en silencio. Aún así, cada mañana se levantaba, barría el patio de tierra, acomodaba lo poco que tenían, mandaba a los chicos a la escuela cuando podía. Se repetía que mientras hubiera rutina, todavía había algo a lo que aferrarse. La rutina era una cuerda fina, gastada, pero era lo único que evitaba que todos se cayeran al fondo. El invierno se volvió más cruel. El viento se colaba por el techo como un cuchillo, y la tos empezó a rondar a los niños, primero de noche, después también de día. Renata despertaba con el pecho apretado, Tomás se quejaba de dolor en la garganta. María escuchaba esos sonidos con el corazón encogido, haciendo cuentas imposibles, remedios que no podía comprar, médicos que no podía pagar. Una tarde, al volver del pozo, notó algo distinto. Un par de hombres la miraban desde lejos, apoyados en un alambrado. No dijeron nada, pero tampoco apartaron la vista. María sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Bajó la cabeza y siguió caminando, apurando el paso. Esa noche, mientras apagaba la vela y se acostaba junto a luz, el silencio se le hizo pesado. El presentimiento volvió, más fuerte, como un nudo en el estómago que no se deshacía. María cerró los ojos y apretó a su hija contra el pecho. Algo se estaba acercando. Algo que no iba a preguntar si ya habían sufrido suficiente. Algo que iba a poner a prueba ese último puñado de fe que ella guardaba en silencio, como quien esconde la última moneda en el fondo del bolsillo, esperando que alcance para un día más. El invierno no daba tregua. No era solo el frío que se metía por los agujeros del techo o la escarcha que blanqueaba la tierra al amanecer. Era un invierno que se colaba en los huesos, en los pensamientos, en el ánimo. María sentía que cada día pesaba más que el anterior. Se despertaba antes de que clareara, con el cuerpo rígido y la sensación de no haber descansado nunca. El silencio de la madrugada era tan profundo que a veces le zumbaban los oídos. Encendía el fuego con cuidado, como si cada chispa fuera la última. La leña húmeda tardaba en prender y el humo se acumulaba bajo el techo bajo, haciéndole arder los ojos. Afuera, el viento golpeaba las paredes de barro, y María tenía la impresión de que la casa respiraba con dificultad, igual que ellos. Aún así, seguía, siempre seguía. Los chicos empezaron a enfermarse de a poco, como si el frío los hubiera ido marcando uno por uno. Primero fue una tos leve, después más profunda. Por las noches, María se levantaba varias veces para tocarlos, apoyando la mano en la frente, escuchando la respiración. Cada sonido distinto la ponía en alerta. Cuando encontraba la piel caliente, el miedo le subía directo al pecho. No lloraba, no gritaba. Se quedaba sentada, esperando que el cuerpo de sus hijos resistiera una noche más. Camila cambió sin que nadie se lo pidiera. Dejó de quejarse, dejó de pedir. Se levantaba temprano, lavaba la ropa en el río con las manos rojas y entumecidas, cuidaba a Luz cuando María salía, calentaba agua, ordenaba lo poco que había. Había en ella una seriedad que no correspondía a sus años. María la miraba y sentía orgullo, pero también una culpa silenciosa. No quería que su hija creciera así, empujada por la necesidad. Diego, en cambio, se volvió puro enojo. Caminaba con los hombros tensos, hablaba poco y mal. A veces se iba solo al monte y volvía con la mirada dura. Una tarde regresó con el labio partido. No dijo qué había pasado. María lo limpió despacio, sin preguntas, y lo abrazó. Él no lloró, pero se quedó quieto, respirando fuerte, como si el abrazo le doliera.
La comida empezó a faltar de verdad. Ya no era solo estirar lo poco que había, era elegir quién comía más y quién menos. María empezó a saltearse comidas sin disimulo. Decía que no tenía hambre, pero el estómago le minito sin dosi. Ardía. Los chicos se daban cuenta. Camila, más de una vez, dejó su plato casi lleno y se fue a dormir sin decir nada. Ese gesto silencioso le rompía el alma a María. Fue a la tienda del pueblo con la esperanza de fiar un poco de harina. Entró despacio, con la cabeza baja. El dueño la escuchó apenas. «No puedo más, María», dijo, acomodando mercadería. «Entendeme». No la miró a los ojos. Ella asintió, agradeció igual y salió con las manos vacías. Afuera, el frío le pegó más fuerte que antes. No, era solo el rechazo. Era la confirmación de que estaban solos. En la escuela, las cosas también cambiaron. La maestra empezó a mandar recados por las ausencias. No preguntaba si estaban enfermos, solo anotaba. Algunas madres dejaron de hablarle, otras la miraban de reojo. María sentía cómo la iban corriendo, despacio y sin decirlo, hacia un lugar donde nadie quería verla. El pozo, que siempre había sido de todos, empezó a sentirse ajeno. Cuando María llegaba con el balde, las conversaciones se cortaban. Un día escuchó claramente: «Ahí va la viuda». Otro día, uno de los hombres de don Ramiro estaba apoyado en el brocal. «Este pozo no es para cualquiera», dijo, tranquilo. María respondió con una firmeza temblorosa que siempre habían sacado agua de ahí. El hombre sonrió sin humor. «Eso se va a terminar». El nombre de don Ramiro empezó a aparecer en todas partes, como una sombra. Los chicos lo escuchaban en la escuela. Diego lo trajo a la casa, lleno de rabia. «Dicen que no es nuestra él». «Agua», dijo. María sintió un frío distinto, más hondo. Recordó las miradas desde el alambrado, los hombres a caballo, los murmullos. Recordó historias contadas en voz baja, de gente que se había ido sin despedirse. Un mediodía, al volver del río, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le subió a la garganta. Entró despacio, no faltaba nada, pero alguien había estado ahí. No era un robo, era un aviso. María se sentó en la cama, con las manos apretadas entre las piernas, respirando hasta que el temblor pasó. Las noches se volvieron eternas. Cada ruido la hacía sobresaltarse. El viento parecía pasos, las ramas, voces. A veces se quedaba sentada, con un palo al lado de la puerta, esperando algo que no sabía si iba a llegar. Rezaba en silencio, no con palabras bonitas, sino con pensamientos rotos. Que no entren, que no despierten los chicos, que aguante un día más. Una madrugada escuchó voces cerca de la casa, risas cortas, pasos. María se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. No hicieron nada, se fueron, pero dejaron algo peor que el daño, la certeza de que podían volver cuando quisieran. Al amanecer encontró huellas profundas en el barro, marcas de botas grandes. Se agachó y las tocó. Estaban frescas, reales. Ya no era un rumor, ya no era solo miedo, la presión era concreta. De pie, mirando su casa pobre y a sus hijos dormidos adentro, María entendió que el invierno no era lo más duro que estaban enfrentando. Lo más duro era la injusticia. Esa sensación de que alguien podía decidir sobre su vida sin preguntar, solo porque tenía poder, y aún así, algo dentro de ella no se rompía. No era valentía ruidosa, era una resistencia callada, terca, invisible, la misma que la hacía levantarse cada mañana, repartir la comida, abrazar a sus hijos y rezar en voz baja. María no sabía cómo, ni cuándo, pero entendía que esa presión no iba a durar para siempre. Algo tenía que pasar, y cuando pasara, ella quería estar de pie, porque ya le habían quitado casi todo, y no estaba dispuesta a entregar también su dignidad. La injusticia dejó de ser un rumor y se volvió presencia física una mañana gris, pesada, en la que el cielo parecía colgar demasiado bajo sobre el pueblo. María regresaba del pozo con el balde medio lleno, caminando despacio para no derramar ni una gota, cuando los vio en el patio, dos hombres esperándola como si siempre hubieran tenido derecho a estar ahí. Botas limpias, pantalones firmes, sombreros bajos que les tapaban los ojos. No miraban la casa con curiosidad, la miraban como quien mide algo que pronto va a ocupar. Detrás de ellos, un caballo oscuro rascaba la tierra con la pata, impaciente, levantando polvo seco. María sintió que el estómago se le cerraba de golpe. El corazón empezó a latirle fuerte, desordenado. Aún así, avanzó. Apoyó el balde en el suelo
y se limpió las manos en el delantal, un gesto automático que no logró disimular el temblor. Pensó en José por un segundo, en cómo él se habría parado delante de esos hombres. Pensó en sus hijos adentro de la casa, y eso le dio fuerzas para no bajar la cabeza. ¿Usted es María Fernanda López?, preguntó uno de ellos, leyendo de un papel doblado. La voz era plana, sin rabia ni compasión, como si estuviera leyendo una lista de compras. Sí, respondió ella. Venimos a notificarla. Las palabras cayeron una tras otra, frías y ordenadas. Uso indebido del agua. Ocupación irregular del terreno. Denuncia formal presentada por don Ramiro Salazar. Orden de Minstesintese. Desalojo preventiva. María escuchaba y sentía que cada frase se le clavaba en el pecho como un peso más. Intentó hablar, explicar que siempre habían vivido ahí, que José había trabajado esa tierra durante años, que el pozo era del pueblo desde antes que ella tuviera memoria. El hombre levantó una mano sin mirarla siquiera. Eso lo tendrá que probar, dijo. Tiene una semana. Camila apareció en la puerta sin hacer ruido. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, escuchando todo. Diego salió, detrás, con los ojos encendidos y la mandíbula apretada. Los hombres no los miraron. Para ellos, los chicos no existían. Esa indiferencia le dolió a María más que la amenaza misma. Le dolió porque entendió que, para ese poder, sus hijos no valían nada. Le pidieron que firmara el papel. María explicó casi en un susurro que no sabía escribir bien. «Una cruz alcanza», respondió el otro, con impaciencia. La mano le tembló al marcarla. No era la cruz lo que la asustaba, sino lo que estaba aceptando, sin entender del todo. Cuando terminaron, los hombres se dieron vuelta, subieron al caballo y se fueron sin apuro, levantando una nube de polvo. No hicieron falta insultos ni amenazas. El mensaje estaba claro. María se quedó de pie un largo rato. El balde seguía inclinado en el suelo. El agua empezó a volcarse lentamente, perdiéndose en la tierra seca. Nadie se movió para detenerla. Era una imagen simple, pero brutal. Incluso lo poco que tenían se estaba escapando. La noticia corrió rápido, como siempre pasa en los pueblos chicos. En la plaza, las conversaciones bajaban de volumen cuando María pasaba. Algunas personas fingían no verla, otras la miraban con una curiosidad incómoda, como si su desgracia fuera un espectáculo triste del que nadie quería hacerse cargo. La tienda cerró antes de que ella llegara. Golpeó la puerta y nadie respondió. La maestra cruzó la calle para no encontrarse con ella. Era como si su nombre se hubiera vuelto peligroso. Buscó al pastor. Entró a la iglesia con pinto y cinto, el chal bien cerrado y el corazón revuelto. Contó todo sin adornos, sin lágrimas. El hombre escuchó. Suspiró y habló de prudencia, de no provocar, de aceptar lo que Dios disponía. María salió de ahí con una sensación amarga. No había consuelo, solo resignación disfrazada de fe. 2 días después llegó la humillación abierta. Fue en la plaza, a plena luz del día. Le dijeron que tenía que presentarse y fue, aunque algo en el pecho le decía que no iba a salir ilesa. Uno de los hombres de don Ramiro leyó la orden en voz alta, delante de todos. Las palabras resonaban contra las paredes bajas. Alguien rió nervioso, otro bajó la cabeza. Nadie dijo nada, nadie la defendió. María sostuvo a Luz en brazos. Sintió cómo la niña se aferraba a su cuello, asustada por las voces. El calor le subió a la cara, pero no lloró. No les iba a regalar ese quiebre. «Si no desocupa antes del domingo», dijo el hombre, enrollando el papel, «va a haber consecuencias». El camino de vuelta fue lento. Nadie habló. Menos la casa. El silencio se volvió pesado, casi irrespirable. Comieron lo poco que había sin mirarse. Renata fue la primera en animarse. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?» Tomás apretó la manta contra el pecho. Diego golpeó la mesa con rabia contenida. Camila miró a su madre esperando algo firme, algo que no se desmoronara. María respiró hondo. Sentía miedo, pero también algo nuevo, duro, creciendo por dentro. «Todavía estamos acá», dijo despacio, «y mientras estemos juntos, no nos van a borrar». Esa noche, cuando los chicos se durmieron, el cuerpo le tembló por primera vez sin testigos. Se sentó en la cama, juntó las manos y rezó en voz baja. No pidió que la orden desapareciera. Pidió no perder la calma. Pidió no dejar que el miedo la volviera pequeña. Afuera, el viento movía los árboles como sombras inquietas. El domingo se acercaba, y María entendió, con una claridad dolorosa, que ya no se trataba solo de resistir.
Se trataba de enfrentar algo que venía decidido a aplastarla, y de hacerlo sin que sus hijos la vieran caer. La semana avanzó como una cuenta regresiva silenciosa, pesada, marcada en el cuerpo más que en el calendario. Cada amanecer era un día menos y un peso más sobre el pecho de María. El domingo se le aparecía en la cabeza como una sombra larga que empezaba al fondo del camino y se estiraba hasta meterse dentro de la casa, recorriendo las paredes, el techo roto, los catres. Ella seguía con la rutina porque no sabía hacer otra cosa. Porque detenerse era pensar, y pensar demasiado era quebrarse. Se levantaba antes de que aclarara, aunque casi no hubiera dormido. Encendía el fuego con los mismos movimientos de siempre, repartía el mate cocido ralo, contaba el pan en pedazos exactos, pero todo tenía un temblor distinto. Las manos le sudaban aunque hiciera frío. El corazón le latía apurado, como si supiera algo que ella todavía no terminaba de aceptar. El tiempo ya no corría normal, se arrastraba, denso, cruel. Los chicos lo sentían aunque nadie lo dijera en voz alta. Camila caminaba con cuidado, como si cualquier paso mal dado pudiera desatar una desgracia. Miraba la casa como quien mira algo que puede desaparecer en cualquier momento. Diego estaba más callado que de costumbre, con una bronca muda que le endurecía la mirada y los hombros. Renata se aferraba a la falda de su madre cada vez que podía, buscando una seguridad que ya no estaba garantizada. Tomás hacía preguntas que quedaban flotando en el aire, sin respuesta, y Luz lloraba más de noche, despertándose sobresaltada, como si su cuerpo pequeño entendiera que algo malo se acercaba. El pueblo terminó de darle la espalda sin disimulo. En la tienda, el dueño ya ni fingía escucharla. «No puedo», repetía apenas la veía entrar, antes incluso de que María hablara. En la escuela la maestra mandó un recado seco diciendo que los chicos tenían que asistir con regularidad, como si todo lo demás no existiera. Ninguna palabra sobre el desalojo, ninguna pregunta. El pastor pasó una vez por la calle de enfrente sin detenerse. María entendió entonces, con una claridad dolorosa, que la prudencia de todos no era bondad ni neutralidad, era miedo, y ese miedo la dejaba completamente sola. El jueves, la humillación se volvió abierta y cruel. María había ido a la plaza con 2 gallinas flacas, con la esperanza de cambiarlas por algo de harina o papas. Estaba parada ahí, esperando, cuando uno de los hombres de don Ramiro se le acercó con una sonrisa torcida. Habló fuerte, para que todos escucharan. «No tiene sentido que vendas nada», dijo. «En unos días no vas a estar acá». Hubo un silencio incómodo. Algunas personas miraron al suelo. Otras observaron la escena como quien mira un accidente sin querer involucrarse. María sintió el calor subirle a la cara, pero no respondió. Tomó las gallinas, las apretó contra el pecho y se fue caminando despacio, con los ojos ardiendo, sin permitir que la vergüenza le doblara la espalda. Esa tarde, Diego explotó. Golpeó la pared con el puño y gritó que no era justo, que no podían echarlos así, que nadie hacía nada. María lo dejó hablar, lo dejó sacar todo ese veneno que le quemaba por dentro. Cuando se quedó sin voz, ella lo abrazó fuerte, apretándolo contra su cuerpo flaco. «No te conviertas en lo que ellos quieren», le dijo al oído. Diego lloró en silencio, apoyado en su hombro, como un chico más chico de lo que era. Ese abrazo fue una tregua mínima en medio del miedo. El viernes por la noche, la amenaza se volvió más cercana, más concreta. Un grupo de hombres pasó a caballo frente a la casa, despacio, levantando polvo. Se rieron. Uno golpeó el alambrado con un palo, solo para hacer ruido. María apagó la vela y juntó a los chicos en la cama grande. Nadie durmió. Cada sonido parecía un aviso. Cada sombra proyectada en la pared parecía una mano que se estiraba para alcanzarlos. El sábado amaneció con un cielo pesado, bajo. María salió temprano al río, no solo a buscar agua, sino a pensar sin que los chicos la miraran. Serifín sentó en una piedra con el balde a los pies, mirando la corriente oscura pasar. Pensó en irse antes del domingo, en cargar a los chicos y caminar sin rumbo, en dormir bajo cualquier techo. Pensó en José, en su forma de quedarse siempre, de no retroceder. Pensó en la casa levantada con sus manos, en cada pared de barro amasada con esfuerzo. Irse así, sin pelear, le parecía una derrota que no sabía si podría cargar. Volvió con el balde lleno y la decisión todavía abierta, pesándole en el pecho. Preparó la comida, lavó la ropa, peinó a los chicos. Cada gesto era lento, cuidadoso, como si estuviera despidiéndose de todos sin decirlo.
Esa noche rezó más que nunca. No pidió que los salvaran del desalojo. Pidió no perder la dignidad. Pidió que, pasara lo que pasara, sus hijos no olvidaran quiénes eran ni de dónde venían. El domingo llegó sin ruido. No hubo gallos cantando ni viento fuerte. Solo un silencio raro, espeso. María despertó temprano y se sentó en la cama, con Luz en brazos, mirando a los otros chicos dormir. Sabía que ese día algo iba a romperse. Afuera, el camino estaba vacío, pero ella sentía que los estaban observando desde algún lugar. Cuando el sol ya estaba alto, escuchó pasos acercándose. No eran muchos. 2 hombres venían despacio. María se puso de pie, acomodó a los chicos detrás de ella y salió al patio. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que no iba a agachar la cabeza. Y en ese instante, justo cuando la injusticia parecía lista para cumplirse, María sintió algo extraño. Una calma dura, firme, naciendo en el centro mismo del miedo. Como si después de tanta presión, el alma hubiera decidido no quebrarse. Esa calma no le prometía un final feliz ni soluciones rápidas. Solo le decía que, pasara lo que pasara en los próximos minutos, ella seguiría siendo madre. Seguiría siendo mujer, y no permitiría que la expulsaran también de sí misma. Los hombres se detuvieron a unos metros de la casa. No bajaron. De inmediato. Se quedaron ahí, arriba del caballo, hablando entre ellos en voz baja, como si disfrutaran la espera y el miedo ajeno. María los observaba sin moverse, con los chicos alineados detrás de ella como un solo cuerpo, una sola respiración. Sentía el temblor en las piernas, ese temblor traicionero que nace en el estómago y baja, pero no dio un paso atrás. El silencio era tan espeso que parecía poder tocarse. Hasta los animales del patio estaban quietos, como si también supieran. Al final, uno de ellos bajó y avanzó despacio. Era el mismo que había hablado en la plaza. Tenía la voz tranquila, casi amable, y esa calma era lo que más miedo daba. Le recordó la orden, el plazo cumplido, las consecuencias que nadie explicaba, pero todos entendían. María lo escuchó sin interrumpir, con Luz apretada contra el pecho. La niña, sintiendo la tensión, se quedó callada, con la cara hundida en el cuello de su madre. Cuando el hombre terminó, María habló. No gritó, no suplicó. Dijo que esa era su casa, que ahí había enterrado su vida, que ahí había criado a sus hijos, que no se iba a ir como una ladrona en la noche. Las palabras le salieron firmes, aunque por dentro se le quebraran cosas. Mientras hablaba, sintió la mirada de Camila sobre su espalda, como si su hija estuviera aprendiendo a fuerza de dolor cómo se sostiene una familia cuando todo se cae. El hombre la miró un segundo más de lo necesario, evaluándola. Sonrió apenas, una sonrisa sin calor. No lo haga más. Difícil, dijo, y se dio vuelta. No entraron, no ese día. Se fueron despacio, como habían llegado, dejando una amenaza suspendida en el aire. María no se movió hasta que desaparecieron del camino. Recién ahí se permitió respirar. Cuando cerró la puerta, el cuerpo le falló. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de barro, y respiró hondo como si le costara llenar los pulmones. Camila se arrodilló a su lado sin decir nada. Diego caminaba de un lado a otro, con la cara roja, furioso, buscando algo que golpear. Renata lloraba en silencio, tapándose la boca con la mano para no hacer ruido. Tomás se quedó quieto, con los ojos abiertos de par en par, mirando la puerta como si esperara que volvieran en cualquier momento. Nadie habló durante un largo rato. Era una calma falsa, frágil, hecha de miedo y de agotamiento. María miró a sus hijos y sintió algo que no era solo tristeza. Era una culpa feroz, como si ella fuera responsable de no poder darles un refugio seguro. Y al mismo tiempo, una determinación amarga. No iba a dejar que los quebraran ahí, frente a ella, como si fueran animales acorralados. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, llegó una micro recompensa inesperada. Alguien dejó un paquete pequeño junto a la puerta. No golpeó, no se anunció, solo lo dejó y se fue. María lo encontró al anochecer cuando salió a juntar unas ramas secas. Era un poco de arroz, un trozo de pan y envuelta en un papel, una cebolla. Cosas simples, casi nada. Pero para María fue como si le hubieran dejado una mano sobre el hombro en medio del derrumbe. Miró alrededor, buscando a alguien. No vio a nadie. El pueblo seguía igual de callado, igual de cobarde. Y aún así, ese paquete significaba que todavía existía alguien mirando,
alguien que no se había tragado por completo el miedo. María entró con el paquete apretado contra el pecho y, cuando puso el arroz en la mesa, se le llenaron los ojos de lágrimas. No era la comida, era el gesto. Cocinó despacio, como si cada movimiento fuera una oración. El olor del arroz hirviendo llenó la casa y por un momento pareció que el mundo se suavizaba. Los chicos comieron en silencio, pero esa noche masticaron un poco más lento, un poco más tranquilos. Luz se durmió con la panza tibia. María se quedó mirando sus caritas, pensando en lo frágil que era todo, en cómo un puñado de arroz podía sentirse como un milagro. Pero la presión volvió enseguida. Esa misma noche, escucharon pasos cerca de la casa otra vez. No golpearon, no entraron, solo estuvieron ahí, rondando, dejando que el miedo hiciera su trabajo. María apagó la vela, sentó a los chicos juntos y les habló en voz baja, como si el susurro pudiera protegerlos. «Quédense quietos», dijo. «No se separen». Diego agarró un palo, temblando de rabia. Camila abrazó a Renata y Tomás. Luz lloró bajito, asustada. María no durmió. Se quedó sentada, con la espalda recta, escuchando. Rezó con los ojos abiertos, pidiendo fuerzas para el día siguiente. No pedía que desaparecieran los hombres. Pedía que el miedo no les rompiera el alma. Afuera, el viento se llevó los pasos al rato, pero la amenaza quedó pegada a la noche. Al amanecer, cuando el cielo apenas aclaraba, María tomó una decisión pequeña, pero peligrosa. Ya no iba a ir al pozo del pueblo. No quería cruzarse con nadie. No quería darles el gusto de verla humillada otra vez. Iba a ir al río más lejos, a un tramo donde el agua corría entre piedras y casi nadie pasaba. Era un camino más largo, más solitario, un riesgo innecesario, sí, pero quedarse también lo era. En esa vida, hasta respirar parecía una apuesta. Se envolvió bien, dejó a Camila a cargo de los hermanos y salió con el balde vacío. Caminó mirando para todos lados, con los sentidos despiertos. El frío le mordía las manos y el miedo le apretaba el pecho. A cada rato se giraba, creyendo escuchar pasos detrás. El camino estaba húmedo, lleno de barro, y el silencio del campo era demasiado grande. En un punto, vio huellas recientes, botas, grandes. Se detuvo. Se agachó y las miró de cerca, como si eso le diera una respuesta. No sabía si eran de los hombres de don Ramiro o de cualquiera que hubiera pasado, pero en su cuerpo el efecto fue el mismo, una descarga de alarma. Se enderezó, tragó saliva y siguió, porque volver sin agua era volver derrotada. Mientras avanzaba, María se dio cuenta de algo peor que el miedo, la soledad. No había nadie detrás de quien esconderse. Si algo le pasaba en ese camino, no habría testigos. Pensó en sus hijos, pensó en Luz. Sintió un impulso de regresar. Lo contuvo. No podía vivir retrocediendo. El río apareció entre los árboles, oscuro, frío, como una vena abierta en la tierra. María se arrodilló en la orilla y metió el balde en el agua. El metal le quemó las manos. Llenó despacio, cuidando que no se volcara. En ese momento, un sonido la hizo congelarse. Un gemido, lejano, apagado, como de alguien que intenta respirar. María levantó la cabeza. Miró alrededor. El río seguía su curso, indiferente. El viento movía las ramas. El sonido volvió, más claro, un quejido humano. A María se le erizó la piel. Se puso de pie con el balde lleno y miró hacia el costado, hacia unos matorrales cerca de la orilla. Dudó. El instinto le gritaba que se fuera, que no se metiera. El recuerdo de las amenazas le apretó la garganta. Pero el gemido volvió, débil, casi como un pedido. María dio un paso, luego otro, sosteniendo el balde con una mano y apartando ramas con la otra. El corazón le golpeaba fuerte. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía que algo estaba ahí, tirado, escondido del mundo. Y en ese camino, con el frío cortándole la cara y la vida apretándole el pecho, María sintió que algo estaba a punto de cambiar. No sabía si para bien o para mal. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. Cada paso la alejaba de la casa y la acercaba a una verdad que todavía no entendía. El hombre estaba tirado entre los matorrales, medio cubierto de barro y hojas, como si la misma tierra misma hubiera intentado esconderlo del mundo. María tardó un segundo largo, espeso, en entender que no estaba muerto. El pecho subía y bajaba apenas, de forma irregular, como si cada respiración fuera una pelea silenciosa contra algo que lo quería llevar. Tenía la ropa rota, empapada,
pegada al cuerpo, y las manos lastimadas, con la piel abierta, sucia, hinchada por el frío y por golpes viejos. El rostro estaba pálido, casi gris, cubierto de sudor frío, y los labios se movían apenas, dejando escapar un sonido ronco, un gemido tan bajo que parecía pedir perdón por seguir respirando. María se quedó inmóvil, con el balde en la mano, sintiendo cómo el miedo le subía desde los pies hasta la garganta. Miró alrededor con rapidez, buscando a alguien más, alguna señal de peligro, alguna sombra que no debería estar ahí. Árboles, agua corriendo, viento, nada. Pensó en los hombres de don Ramiro, en las huellas recientes, en las amenazas dichas y en las que no hacían falta decir. Pensó en sus hijos esperándola, en la casa frágil, en lo fácil que sería para cualquiera usar ese gesto contra ella. Todo en su cuerpo gritaba que se fuera, que no se metiera, que ya cargaba demasiadas cruces como para sumar una más. El hombre abrió los ojos un instante. No fue una mirada clara, ni consciente, pero había algo ahí que la sacudió. Miedo, dolor, vida. Murmuró algo incomprensible. Un nombre quizá, y volvió a cerrarlos, como si ese mínimo esfuerzo lo hubiera dejado vacío. María sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era solo lástima, era reconocimiento. Esa mirada era la de alguien que ya había sido dejado atrás, alguien a quien el mundo ya había decidido olvidar. Se agachó despacio, apoyó el balde en el suelo y tocó la frente del desconocido con la punta de los dedos. Estaba ardiendo, fiebre alta, peligrosa. Ese contacto terminó de sellar lo inevitable. Si lo dejaba ahí, iba a morir, y ella iba a cargar con esa imagen para siempre, con ese abandono clavado en la memoria, igual que tantas otras cosas que ya la perseguían de noche. En su cabeza aparecieron las voces de sus hijos, claras, insistentes, como si estuvieran ahí mismo. Diego diciendo que iban a pensar que era un bandido. Camila preguntando qué iban a hacer si los veían. Renata llorando de miedo. Tomás preguntando por qué siempre les pasaban cosas malas. Luz aferrándose a su cuello, buscando calor. María cerró los ojos un segundo. No pidió una señal, no pidió permiso. Rezó sin palabras, con una urgencia, muda, y entendió que ya había decidido incluso antes de llegar al río. No podía cargarlo sola. El hombre era más alto que ella, pesado, sin fuerzas para ayudar. Le habló en voz baja, aunque no sabía si la escuchaba. Le dijo que no se durmiera, que aguantara un poco más, que no lo iba a dejar ahí tirado como a un animal. Buscó una rama larga, la metió bajo su hombro y, con un esfuerzo que le arrancó un gemido seco, logró moverlo unos centímetros. El dolor le subió por la espalda como un latigazo. Las piernas le temblaban, cada movimiento parecía una locura. El camino de regreso fue eterno. María avanzaba a tirones, parando a cada rato para respirar, para escuchar, para mirar atrás. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía que se le iba a romper por dentro. El miedo ya no era solo a los hombres, era al propio cuerpo, a quedarse sin fuerzas a mitad del camino, a caer junto a él y no poder levantarse más. Pero seguía, porque después de tocar esa frente ardiente, ya no había vuelta atrás. Cuando por fin llegó cerca de la casa, el cuerpo ya no le respondía. Camila fue la primera en verla desde la puerta. Se quedó congelada, llevándose la mano a la boca, sin saber si correr o quedarse. Diego salió enseguida, alerta, mirando hacia el camino. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó con la voz tensa. «Es un hombre», dijo María sin rodeos con la voz gastada. «Está muy mal». Los chicos se acercaron despacio, como si temieran que aquel cuerpo pudiera levantarse de repente. El miedo fue inmediato. «Van a decir que es un bandido», murmuró Diego. «Nos van a echar de verdad», sollozó Renata. María los miró uno por uno. Estaba agotada, transpirada, con los brazos temblando, pero la voz le salió firme, más firme de lo que se sentía por dentro. «No lo vamos a dejar morir, no acá, no delante de nosotros». Entre todos, como pudieron, lo entraron a la casa. Arrastraron su cuerpo hasta un rincón, cerca del fuego. María calentó agua y empezó a limpiarle las heridas con cuidado, retirando barro seco, sangre coagulada, tierra incrustada en la piel. Cada herida hablaba de violencia. Moretones viejos, cortes mal cerrados, golpes que no habían sido accidentales. María tragó saliva. Ese hombre no había caído solo. El desconocido deliraba. Decía palabras sueltas, nombres, frases cortadas. A veces intentaba incorporarse y María tenía que sostenerlo con fuerza, pidiéndole que se quedara quieto.
Le dio agua de a sorbos, mojándole los labios resecos. Camila alcanzó la manta buena, dudando un segundo antes de soltarla, sabiendo que era la única. Diego agregó leña al fuego con movimientos bruscos. Tomás miraba en silencio, con los ojos demasiado abiertos para su edad. Renata se tapaba los oídos cada vez que el hombre gemía. La noche cayó lenta, pesada. Afuera, cualquier ruido parecía una amenaza. María apagó la vela y dejó solo el resplandor del fuego. Se sentó junto al desconocido, con luz dormida en el regazo, y pasó horas ahí, mojándole la frente, murmurándole palabras, tranquilas que no sabía si él entendía, pero que también la tranquilizaban a ella. En algún momento, el hombre abrió los ojos otra vez. Esta vez, la mirada fue un poco más clara, más presente. La sostuvo apenas unos segundos. Se movieron los labios. «Gracias», murmuró, casi sin voz. María sintió un nudo cerrarle la garganta. No respondió, solo le sostuvo la mano con cuidado, como si ese contacto fuera una promesa. La madrugada fue larga. Los chicos dormían a ratos, sobresaltados. María permaneció despierta, con el cuerpo dolorido y la mente en alerta. Sabía que, si los descubrían, todo podía empeorar. Sabía que estaba poniendo a sus hijos en riesgo, pero también sabía algo más hondo, más verdadero. Si daba la espalda a ese hombre, algo dentro de ella se iba a romper para siempre, y ya no quedaría nada que salvar. Antes del amanecer, cuando el frío se volvió más intenso y el fuego casi se apagaba, María cerró los ojos un instante y rezó en silencio. No pidió milagros, pidió sentido. Pidió que ese gesto no fuera castigado como un error. Pidió que, de algún modo que ella todavía no podía imaginar, la bondad no fuera lo último que les quitaran. Afuera, el viento golpeó la casa de barro, y mientras el desconocido respiraba, débil pero vivo, María entendió que había cruzado una frontera invisible. Después de esa noche, nada, absolutamente nada, iba a volver a ser igual. El amanecer llegó sin luz verdadera, cubierto por una neblina espesa que parecía querer borrar las huellas de la noche. El campo estaba silencioso, demasiado, como si incluso los pájaros hubieran decidido callar. María seguía sentada junto al fuego casi apagado, con el cuerpo entumecido y los ojos ardiendo de cansancio. No había dormido ni un minuto. Cada respiración del desconocido había sido un conteo silencioso, una súplica muda para que siguiera vivo, y al mismo tiempo, una confirmación constante de que el peligro no se había ido. Estaba ahí, respirando con ellos, escondido en cada crujido de la casa, en cada sonido lejano del camino. El hombre seguía con fiebre. A ratos se agitaba, murmurando palabras sueltas, nombres que nadie reconocía, frases incompletas que parecían pedazos de recuerdos rotos. María le tocó la frente otra vez y sintió el calor persistente, terco, como si el cuerpo estuviera luchando una batalla desigual. Cambió el trapo húmedo, le dio un poco más de agua, apenas unas gotas para no ahogarlo. No tenía medicinas, no tenía dinero, solo tenía manos, cansadas, paciencia forzada y una fe silenciosa que ya estaba gastada, pero que se negaba a desaparecer del todo. Camila se levantó temprano y se acercó sin hacer ruido, caminando de puntillas como si el piso pudiera delatarlos. Se arrodilló junto a su madre y miró al hombre en el suelo con una mezcla de miedo y curiosidad triste. ¿Va a vivir?, preguntó en voz baja, como si levantar la voz pudiera empujar a la muerte un poco más cerca. María tardó en responder. Miró el pecho del hombre subir y bajar con dificultad, ese movimiento frágil que era lo único que los separaba del final. «No lo sé», dijo al final, «pero mientras respire, no lo vamos a soltar». Camila asintió despacio. No lloró. Se quedó ahí, acompañando, como si ya entendiera que crecer también era aprender a esperar sin garantías. Diego salió al patio. Apenas clareó un poco. Caminó hasta el alambrado y se quedó mirando el camino durante un largo rato, con los hombros tensos. Volvió con el ceño fruncido. «Pasaron 2 veces», dijo en voz baja. «A caballo, despacio, mirando todo». María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Sabía quiénes eran. No hacía falta decirlo. El cerco se estaba cerrando de a poco, con paciencia de cazador, midiendo cada movimiento. A media mañana, el pueblo empezó a moverse. Voces lejanas, el ruido de una carreta, puertas que se abrían y se cerraban. La vida seguía como si nada, y esa normalidad era casi ofensiva.
María se asomó apenas por la rendija de la puerta. Vio a 2 hombres parados más abajo, hablando con un vecino. Señalaban hacia su casa. No gritaban, no discutían. Conversaban con calma, como si hablaran del clima o de la próxima cosecha. Esa calma era lo que más asustaba. El miedo no estaba en el ruido, estaba en la forma natural con la que la estaban marcando. Los chicos se quedaron juntos adentro. Renata no soltaba la mano de Tomás ni para moverse. Luz se despertó llorando, y María la apretó contra el pecho, meciéndola rápido, tratando de que no hiciera ruido. Sentía el corazón de la niña latir acelerado contra el suyo. El hombre en el suelo se movió otra vez. Abrió los ojos, más lúcido que antes. Miró alrededor con dificultad, como si cada imagen le doliera. «¿Dónde estoy?», murmuró, con la voz rota, casi infantil. María se inclinó hacia él. «En una casa», dijo suave. «Está a salvo, por ahora». El hombre intentó incorporarse, y un quejido se le escapó del pecho. Profundo, doloroso. María lo sostuvo con cuidado, apoyándole la espalda. «No se mueva», le pidió. «Lo dejaron muy mal». Él respiró hondo, como juntando fuerzas para decir algo que llevaba atorado desde hacía tiempo. «Me buscaron», murmuró. María sintió que el estómago se le cerraba, como si ya supiera lo que venía. «¿Quiénes?», preguntó, aunque el presentimiento ya le quemaba la garganta. «Los de las tierras», dijo él con esfuerzo. «No querían que llegara». No explicó más. La fiebre volvió a nublarle la mirada y el cuerpo se le aflojó. Pero esas pocas palabras fueron suficientes para abrir otro miedo, más grande, más profundo. No era solo un herido, no era solo un hombre perdido. Era alguien que sabía algo, alguien que estaba en el medio de algo peligroso. Y ella lo estaba escondiendo en su casa, con sus hijos alrededor, sin ninguna protección. Ese mismo día, una mujer del pueblo pasó por el camino, y sin detenerse, murmuró lo justo para que María escuchara. «Dicen que escondes a alguien». No fue una acusación directa, fue peor, fue una advertencia disfrazada de chisme, lanzada para que corriera sola. María cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda contra la madera. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. El rumor ya estaba suelto, caminando solo, creciendo de boca en boca. Y los rumores en un pueblo dominado por el miedo eran más peligrosos que cualquier amenaza directa. Bastaban para justificar cualquier crueldad, cualquier atropello. La tarde se hizo interminable. Los hombres de don Ramiro no vinieron. Y eso fue lo peor. La ausencia se volvió una espera insoportable, una presión constante en el pecho. María entendió que algo se estaba preparando, que no iban a entrar a la fuerza todavía. Iban a dejar que el miedo hiciera el trabajo primero, que ella se cansara, que cometiera un error. Cuando cayó la noche, el hombre volvió a abrir los ojos. Esta vez estaba más claro, más presente. Miró a María con atención, como si por fin entendiera dónde estaba y quién lo había salvado. «No debió ayudarme», dijo, con voz débil pero firme. María lo miró fijo, con los ojos cansados, sin bajar la mirada. «Ya lo hice», respondió. «Ahora rece para que no sea tarde». Afuera, el viento volvió a sacudir la casa, haciendo crujir el techo de barro. Y adentro, mientras el miedo se mezclaba con la compasión y la culpa, María supo que la decisión de salvar una vida estaba empezando a cobrar su precio, y que ese precio todavía no había mostrado su peor cara. La segunda mañana llegó con un silencio distinto, más pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo algo. No era el silencio tranquilo del campo al amanecer, sino uno cargado, expectante, casi vigilante. María se despertó con el cuerpo rígido, como si no hubiera dormido nada, aunque en algún momento el cansancio la había vencido sentada contra la pared. El fuego se había apagado casi por completo y la casa estaba fría. Afuera, la neblina cubría todo, borrando el camino, los alambrados, las distancias, como si el mundo hubiera decidido esconderse para no ser testigo de lo que estaba por venir. El hombre ya no deliraba tanto. La fiebre seguía alta, pero sus ojos abrían con más claridad y permanecían así por momentos más largos. María notó el cambio enseguida. Había aprendido a leer los cuerpos por necesidad, por noches enteras cuidando a hijos enfermos sin médico ni remedios, por haber visto demasiadas veces la línea fina entre resistir y soltarse. Ese hombre todavía estaba peleando. Le dio agua otra vez, con cuidado, sosteniéndole la cabeza para que no se atragantara. Él tragó despacio y respiró hondo.
como si ese simple gesto le doliera en todo el pecho. Cerró los ojos un segundo, apretando los labios, y luego los volvió a abrir, mirándola con atención, con una lucidez que no había tenido antes. «Me llamo Julián», dijo de pronto con voz ronca, gastada, pero firme. María levantó la vista, sorprendida por la claridad de esas palabras. «Yo soy María», respondió. No preguntó más. Todavía no. Sentía que cada respuesta abría una puerta que, Virginia, quizá no podría cerrar. Camila, que estaba cerca acomodando unas mantas, se quedó inmóvil al escuchar la voz del hombre tan clara por primera vez. Diego apareció en la puerta, atento, con el cuerpo tenso, como si ya estuviera listo para correr o pelear. Renata y Tomás miraban desde el fondo, sin acercarse demasiado, como si temieran romper algo frágil. Julián los vio y desvió la mirada, incómodo, avergonzado de ser visto así, débil, dependiente. «No quería meterlos en esto», murmuró. María apretó los labios, sintiendo una punzada de culpa que no pidió permiso. «Ya estamos», dijo sin dureza. «Ahora hable cuando tenga fuerzas». Las horas pasaron lentas, pesadas, marcadas por pequeños gestos. Cambiar el trapo húmedo, acercar más leña, callar a Luz antes de que llorara fuerte, mirar una y otra vez por la rendija de la puerta. El sol intentó abrirse paso entre la neblina, pero el día quedó gris, sin forma. Afuera, el pueblo seguía moviéndose con esa normalidad cruel que no pide permiso al dolor ajeno. Se escuchaban gallos, alguna carreta lejana, risas apagadas. La vida seguía, y esa continuidad era casi una ofensa. Julián habló poco, entre pausas largas, como si cada frase le costara un pedazo de fuerza. Pero fue suficiente para que María entendiera que no se trataba de un problema cualquiera. Habló de papeles viejos, de registros adulterados, de tierras que habían cambiado de manos sin que los verdaderos dueños lo supieran. Dijo que había pueblos enteros viviendo, sobre mentiras sostenidas por documentos falsos y silencios comprados con miedo. Cada palabra encajaba con lo que María ya sabía sin pruebas, con lo que había sentido durante años sin poder nombrarlo. Cuando mencionó a don Ramiro, el silencio se volvió espeso, casi irrespirable. «Él mandó a que me detuvieran», dijo Julián cerrando los ojos agotado. «No querían que llegara al pueblo. Me emboscaron en el camino y me dejaron ahí». María sintió una mezcla extraña de miedo y claridad. Todo empezaba a ordenarse, como piezas de un rompecabezas cruel. No era solo su casa, no era solo el pozo, no era solo una viuda pobre molestando al poderoso. Era algo mucho más grande, algo que llevaba años creciendo en la sombra y que ahora había entrado, sin pedir permiso, en su cocina. Camila escuchaba desde un rincón, con los brazos cruzados, el rostro serio, demasiado serio para su edad. Diego apretaba los dientes, con la rabia contenida vibrándole en los brazos. Por primera vez, los chicos entendían que el hombre que habían escondido no era solo un herido, sino el centro de una tormenta. María sintió un nudo en el estómago al pensar que los había metido ahí, pero también supo, con una certeza amarga, que aunque hubiera sabido todo desde el principio, no lo habría dejado morir. Esa tarde, alguien volvió a pasar frente a la casa. No golpeó, no habló, solo pasó despacio, levantando apenas polvo, como marcando presencia. Diego lo vio desde la ventana y se dio vuelta de inmediato. «Nos están vigilando», dijo. María no lo negó. «Por eso tenemos que ser cuidadosos», respondió. «Muy cuidadosos. Nadie entra, nadie sale». El día fue cayendo lento, pesado, como si el cielo también dudara en oscurecer. Julián volvió a dormir, exhausto por haber hablado tanto. María aprovechó para revisar las heridas otra vez, limpiar, cambiar vendas improvisadas. Mientras lo hacía, notó algo colgando de su cuello, escondido bajo la camisa rota. No dijo nada. Esperó con esa paciencia que solo tienen las mujeres que han aprendido a sobrevivir sin apuro. Al caer la noche, Julián reunió fuerzas y abrió los ojos. Llamó a María con un gesto débil. Sacó algo del cuello con dificultad y se lo mostró. Un medallón viejo, gastado, con un símbolo grabado que María reconoció de inmediato. Lo había visto en papeles de la municipalidad, en documentos que nunca habían estado al alcance de gente como ella. «Esto me identifica», dijo. «Si algo me pasa, tiene que entregarlo. Es la prueba». María lo miró sin tocarlo. Sintió el peso invisible de ese objeto, más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado en su vida.
Entendió que ese medallón era peligro y esperanza al mismo tiempo, y que tenerlo podía salvarlos, o destruirlos. Esa noche, María volvió a rezar, pero ya no solo por protección. Rezó por claridad, por no equivocarse, por no exponer a sus hijos más de lo inevitable. Rezó para no temblar cuando llegara el momento de decir la verdad. Sabía que estaba en el centro de algo grande, algo que no había buscado y que no entendía del todo. Y también sabía, con una lucidez que dolía, que ya no había marcha atrás. Mientras apagaba el fuego y acomodaba a los chicos para dormir, escuchó pasos otra vez, más cerca que nunca. No eran apresurados, eran firmes, seguros, acostumbrados a no ser desafiados. No golpearon, pero esta vez María supo, con una certeza que le heló la sangre, que la espera estaba terminando y que la verdad estaba a punto de llamar a la puerta. Los golpes en la puerta no llegaron de inmediato. Primero fue el silencio, un silencio espeso, antinatural, que parecía aplastar el aire dentro de la casa. María sintió cómo el corazón se le subía a la garganta y se quedaba ahí, latiendo con fuerza, robándole el aliento. Afuera, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. No eran muchos, pero no hacía falta. La forma en que se plantaron, seguros, pacientes, decía todo. Era el sonido de quienes están acostumbrados a que nadie les diga que no. María levantó la mano en un gesto rápido, casi instintivo. Camila entendió al instante y reunió a los chicos en el rincón más alejado. Renata apretó la mano de Tomás con tanta fuerza que le dejó las uñas marcadas. Luz se aferró al cuello de su madre, sintiendo la tensión, aunque no la comprendiera. Diego tomó el palo que siempre dejaba cerca de la puerta. No habló. La mandíbula apretada y los ojos brillantes decían lo que las palabras no podían. En el suelo, Julián abrió los ojos con esfuerzo. Al escuchar los pasos, supo. No preguntó nada. El cuerpo le dolía, pero la mente estaba clara. El primer golpe fue seco, autoritario, sin apuro. «Abra, María Fernanda», dijo una voz conocida, tranquila, demasiado tranquila. «Sabemos que está ahí». María cerró los ojos un segundo. Sintió el temblor en las piernas, el sudor frío bajándole por la espalda, pero también esa calma dura que había nacido días atrás, cuando decidió que no iba a seguir retrocediendo. Caminó hasta la puerta despacio. No corrió, no se escondió. Abrió. Afuera estaban dos hombres de don Ramiro, firmes, con el cuerpo adelantado, y detrás, un paso más atrás, el propio Ramiro Salazar. El sombrero bien puesto, la ropa impecable, la sonrisa ensayada de quien se cree dueño de todo. Miró por encima del hombro de María, recorriendo la casa con la mirada, como si ya le perteneciera. «Venimos a ayudarla a resolver este malentendido», dijo con voz suave. «Dicen por ahí que anda escondiendo gente. Eso no le conviene, María. Usted ya tiene suficientes problemas». María se plantó en la puerta, sin dejarlo pasar. El cuerpo le temblaba, pero la voz le salió firme, sostenida por algo más fuerte que el miedo. «En mi casa no entra nadie sin permiso». Don Ramiro alzó una ceja, sorprendido. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio. «No haga esto más difícil, mujer», dijo. «A veces hay que saber cuándo hacerse a un lado». Antes de que María respondiera, una voz surgió desde el interior de la casa, débil, pero clara. «Ramiro, ya basta». El así efecto fue inmediato. La sonrisa de don Ramiro se borró como si alguien la hubiera arrancado de golpe. El color se le fue del rostro. Dio un paso atrás, incrédulo. «Eso no puede ser», murmuró. «Usted estaba muerto». Julián apareció apoyado contra la pared, sostenido por Diego y Camila. Estaba pálido, flaco, con el cuerpo todavía vencido por la fiebre, pero de pie. Cada respiración le costaba, pero se mantuvo erguido. Con mano temblorosa, se sacó el medallón del cuello y lo sostuvo en alto, dejando que la luz lo tocara. «Soy auditor del gobierno», dijo, «y tengo pruebas de todo lo que hizo. De las tierras, de los papeles falsos, de las amenazas. El silencio que cayó no fue miedo, fue reconocimiento. Durante un instante eterno, nadie habló. Don Ramiro parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla. Luego reaccionó. Primero sonrió, nervioso, y habló de errores, de confusiones, de documentos mal archivados. Dijo que todo podía arreglarse, que no hacía falta armar a tanto escándalo. Cuando nadie respondió, cuando vio que los vecinos empezaban a acercarse, cambió el tono. Amenazó. Habló de influencias, de amigos en la capital, de gente poderosa.
Pero algo ya se había roto. Los vecinos se fueron arrimando, uno por uno, con cuidado, como si temieran que la escena desapareciera si se acercaban demasiado. Algunos reconocieron el medallón. Otros recordaron historias viejas, nombres que nunca figuraban en los registros, terrenos que cambiaban de dueño sin explicación. Una mujer murmuró que el padre de José siempre había hablado de esa parcela. Un hombre recordó haber visto papeles hace muchos años. El miedo empezó a ceder lugar a la memoria. Alguien corrió hasta la municipalidad. Otro llamó a la policía del distrito vecino, la que don Ramiro no controlaba. La espera fue larga, tensa. Don Ramiro intentó irse. Uno de los vecinos se paró delante. Nadie lo tocó, nadie gritó, pero nadie se movió. Horas más tarde, en la misma plaza donde María había sido humillada, la verdad salió a la luz. Una mesa improvisada, papeles extendidos, sellos, firmas antiguas. El nombre de José apareció donde siempre debió estar. La parcela donde se levantaba la casa de barro era legalmente de María y de sus hijos. Don Ramiro había borrado ese registro durante años para quedarse con todo. No solo con esa tierra, con muchas más. Cuando finalmente se llevaron a don Ramiro esposado, no hubo aplausos ni festejos. Hubo un silencio pesado, lleno de vergüenza. El mismo pueblo que, había bajado la cabeza ahora no sabía dónde mirar. Algunas mujeres lloraban, otros hombres se quedaban quietos, con las manos en los bolsillos, entendiendo demasiado tarde. María volvió a su casa con los hijos caminando a su alrededor. Sentía el cuerpo cansado, vacío, como después de una tormenta larga. Julián fue trasladado para recibir atención médica. Antes de irse, le tomó la mano con fuerza, mirándola a los ojos. «Usted me salvó la vida», le dijo, y sin saberlo, salvó la suya y la de sus hijos. Esa noche, cuando María cerró la puerta de su casa, apoyó la espalda en la madera y respiró hondo. Escuchó el silencio. Esta vez no pesaba, no era euforia, no era riqueza, era algo más profundo, más callado, más difícil de perder. Había ganado dignidad, había ganado justicia, y había aprendido, con el cuerpo y el alma, que incluso en la peor oscuridad, la bondad no había sido un error. Había sido la única verdad capaz de cambiarlo todo. El amanecer siguiente llegó distinto. No fue más luminoso ni más cálido, pero algo en el aire había cambiado de manera definitiva. María se despertó antes que los chicos, como siempre, con el cuerpo todavía cansado y los huesos duros, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió ese nudo inmediato en el pecho. El silencio de la casa ya no pesaba. Era un silencio cansado, sí, pero limpio, como después de una tormenta larga que finalmente se va y deja todo empapado, pero en calma. Se levantó despacio para no despertar a nadie y salió al patio. El suelo seguía siendo el mismo, tierra seca, dura, marcada por huellas viejas y pisadas nuevas. La casa de barro seguía teniendo grietas, el techo todavía necesitaba arreglo y el frío de la mañana seguía entrando sin pedir permiso. Nada externo había cambiado de un día para el otro. Sin embargo, María se quedó ahí parada un largo rato, respirando hondo, sintiendo algo que no había sentido en años. No tenía miedo de que alguien apareciera de golpe a echarla, a gritarle, a humillarla delante de Mintosindoasin. Todos los chicos fueron despertando de a poco, como si el cuerpo también necesitara comprobar que la noche había pasado sin amenazas. Camila salió primero, con el pelo desordenado y los ojos todavía llenos de sueño. ¿Ya se fueron todos?, preguntó, con una desconfianza que no se borraba tan fácil. Sí, respondió María. ¿Ya pasó? Camila no sonrió. Solo asintió, despacio, como si esas palabras todavía necesitaran tiempo para volverse reales. Ese mismo día llegó gente de la municipalidad. No, llegaron con botas levantando polvo ni con voces duras. Llegaron con papeles, con explicaciones, con una forma distinta de pararse frente a ella. María los escuchaba con atención, asentía, preguntaba poco. Todavía le costaba entender que ahora la estaban tratando con respeto, que ya no hablaban por encima de su cabeza. Le entregaron la escritura, un papel simple, algo amarillento, con sellos y firmas. En él estaban los nombres que María conocía de memoria, el de José, el suyo, el de cada uno de Mindones, sus hijos. Cuando lo sostuvo entre las manos, los dedos le temblaron. No lloró. Cerró los ojos un segundo y apretó el papel contra el pecho, como si ese gesto pudiera asegurarse de que no se lo iban a quitar también. No era solo una escritura, era la prueba de que no habían estado equivocados al resistir. El pozo volvió a ser de todos,
como siempre había sido. Pero ahora nadie se animaba a decir que María no tenía derecho a sacar agua. Un técnico vino días después y ayudó a arreglarlo. Otra persona habló de un programa para mejorar viviendas. Nada era inmediato. Nada era mágico. María sabía bien que las promesas no llenan ollas de un día para otro. Pero esta vez no sonaban a burla ni a lástima. Sonaban posibles. Julián se fue recuperando con el paso de las semanas. Antes de irse definitivamente, volvió a la casa. Caminaba despacio, todavía débil, pero con la mirada clara, firme. Se sentó a la mesa de madera, tomó mate con María y hablaron poco. No hacía falta decir demasiado. Yo solo hice mi trabajo, dijo él al levantarse. María negó con la cabeza. Usted también hizo el suyo, respondió él enseguida, mirándola con respeto. Antes de irse, se detuvo frente a los chicos. No se olviden nunca de lo que hizo su mamá, les dijo. Eso vale más que cualquier papel. El pueblo tardó en cambiar. No hubo disculpas grandes ni gestos teatrales. Algunos bajaban la mirada al cruzarla. Otros empezaron a saludarla de nuevo, como si nada hubiera pasado. María no buscó venganza, tampoco olvidó. Aprendió a vivir con esa verdad incómoda. No todos los silencios son inocentes, y no toda la gente que calla lo hace por bondad. Con el tiempo, la comida dejó de ser solo una preocupación diaria. No sobraba, pero alcanzaba. Los chicos volvieron a la escuela con más regularidad. Diego dejó de hablar de irse lejos para ayudar. Renata volvió a reír más seguido. Tomás empezó a dormir sin pesadillas. Luz crecía sin saber del todo lo cerca que habían estado del abismo, jugando en el patio como si el miedo nunca hubiera vivido ahí. Una noche, semanas después, María volvió a quedarse sola cuando todos dormían. Encendió el fuego y se sentó a mirar las llamas, como tantas otras veces. Pero ahora el recuerdo no dolía igual. Pensó en todo lo que habían atravesado. El hambre, la humillación, el rechazo, la soledad, el miedo constante. Pensó en la noche más fría, cuando encontró a un hombre tirado junto al río, y en cómo una decisión pequeña y enorme al mismo tiempo había cambiado el rumbo de todo. Rezó, no para pedir, para agradecer. No agradeció por riqueza, porque no la había. No agradeció por una vida fácil, porque sabía que no la tendría. Agradeció por la dignidad recuperada, por haber podido mirar a sus hijos a los ojos sin vergüenza, por haberles enseñado, sin discursos ni promesas, que incluso cuando todo falta, la bondad sigue siendo una forma de resistencia. María sabía que la vida seguiría siendo dura. Sabía que el trabajo no iba a desaparecer y que los problemas siempre vuelven con otros nombres, pero también sabía algo que nadie podía quitarle ya. Su lugar en el mundo estaba asegurado, no por un milagro rápido, no por caridad, sino por verdad, justicia y una fe silenciosa que no se rompió cuando más la apretaron. Y si esta historia tocó tu corazón, si viste en María un reflejo de tantas mujeres invisibles que siguen de pie, a pesar de todo, deja tu like, escribe un comentario y suscríbete al canal.